¿Cuáles son las construcciones más solicitadas en estos tiempos? Bueno, actualmente lo que estamos haciendo en la empresa y eso es construir edificios LEED que colaboran y contribuyan con el medio ambiente. Eh, son edificios que, por ejemplo, tienen varias, se dividen en varias, por decir, especialidades que se enfocan en ahorrar energía, en brindar espacios verdes, que es lo que más necesita actualmente Lima, porque actualmente no hay muchos espacios verdes. Entonces lo que hacen a veces es construir y quitan área verde, quitan árboles y quitan ese tipo de cosas, y lo que hacen es ganar ese tipo de espacios que se pierden en los techos. Entonces también aprovechan la ventilación y la iluminación natural, y bueno, más cosas que, como te dije, contribuyen al medio ambiente. ¿Cuál es el presupuesto con el que se debe contar para realizar una construcción de calidad? Bueno, no te podría hablar sobre un presupuesto específico porque depende qué tipo de materiales vas a usar, y bueno, sí, hay bastantes calidades que son buenas. En el rango pueden haber un rango de muy buenas calidades, pero no te podría hablar de un precio en específico, ¿no? Obviamente que siempre lo que cuesta menos nunca es bueno usar, pero hay muchos materiales ahorita que son prefabricados, que ya simplemente se instalan, que es más moderno. Entonces son más económicos con respecto a las construcciones tradicionales. Y bueno, eso ahorra bastantes tipos de gastos. ¿Qué opina de la altura de los edificios en construcción y ya construidos? Actualmente creo que hay mucho desorden en el ambiente, en el entorno urbano, porque veo que hay varios edificios, por ejemplo, que se construyen, son nuevos y no respetan las construcciones ya existentes. Entonces, siempre es bueno mantener un balance con respecto al nivel de los pisos, porque se tiene que seguir un perfil urbano, y veo que hay mucho desinterés por parte de las constructoras, las nuevas empresas, al crear edificios nuevos y no respetar el entorno, y va afectando cada vez más a Lima, porque Lima cada vez está creciendo verticalmente y se olvidan de todo el entorno existente. ¿Cuáles son los riesgos de no prestarle atención a las edificaciones antiguas en Lima? Los riesgos son varios porque hay muchas construcciones o muchas constructoras que simplemente van y hacen su trabajo y hacen el estudio propio del terreno, y no hacen un estudio de los efectos que esta construcción nueva puede causar a los edificios, a las viviendas colindantes. Siendo estas viviendas, por ejemplo en el centro de Lima, pueden estar vulnerables eh, a diferentes efectos de la naturaleza, como por ejemplo temblores o terremotos. Y yo he estado, por ejemplo, trabajando en el centro de Lima, en una casa muy antigua. Entonces lo que hicieron ellos hicieron un banco en el primer piso, pero el segundo nivel, como no se hizo el tratamiento o un estudio para ver lo que causaba el impacto que podía causar el segundo piso, que estaba en mal estado, el primer nivel, porque simplemente reforzaron lo que era el primer nivel, el primer piso. Entonces la construcción que ya existía en el segundo nivel, que era una vivienda que estaba totalmente deshabitada, trajo daños. Ahí fue todo lo contrario, eso trajo daños al primer piso. Entonces ahí entra lo que es defensa civil, en donde te dicen no, tu edificio o en este caso el banco no puede funcionar porque la vivienda de arriba ha causado daños. ¿Cuál es el promedio de presupuesto para reconstruir estas edificaciones? El precio no es un precio fijo, porque es dependiendo a los daños que se han presentado. Por ejemplo, si son daños muy severos, como lo que es afectando la estructura básica de un edificio, como lo que es columnas y vigas, que eso sí podría afectar en el momento en que hay algún movimiento telúrico, hablamos de unos gastos más elevados. Pero si hablamos de daños, como por ejemplo fisuraciones de muros que no son portantes, es decir, que de muros que simplemente sirven de separadores de espacios, son daños que se pueden
reemplazar a través de un material menos costoso, como ya lo mencioné, que las nuevas tecnologías han ido avanzando y hay nuevas formas de poder mejorar lo que se ha dañado sin poder gastar tanto. ¿Cuáles consideras que son los espacios públicos mejores construidos? Bueno, más allá de los espacios públicos que han creado los centros comerciales, que a mi parecer, si bien son espacios públicos, los considero como incompletos, porque simplemente yo lo veo como que son espacios de circulación amplios, en donde no hay nada más interesante que tiendas alrededor y cosas así. A comparación de, por ejemplo, el Parque Kennedy, en donde la estrategia del arquitecto urbanista fue crear nodos alrededor. Entonces lo que hicieron es que estos nodos, por ejemplo nodos turísticos y comerciales, te lleven a un parque en donde se realicen actividades y aparte hay áreas verdes. Son espacios que en realidad yo los considero como espacios públicos, en donde la gente interactúa con otras personas, y bueno, esa es más la esencia que debe tener un espacio público, ¿no? ¿Consideras que los edificios son las construcciones más populares? Los edificios populares que hay actualmente son los de vivienda, porque actualmente hay lo que es el boom inmobiliario debido al crecimiento de la población. Y he estado trabajando para una inmobiliaria. La inmobiliaria lo que hizo fue tercerizar el trabajo. O sea, la inmobiliaria contrataba a una constructora y la constructora se encargaba de contactar y contratar a cada especialista, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacía la inmobiliaria cuando el trabajo ya estaba hecho, solamente ella era venderlos o entregar los departamentos. Pero muchas veces hay retrasos, entonces es ahí donde los inmobiliarios tienen que negociar con los clientes y les dicen ya, hagamos algo porque yo te prometí que tu vivienda iba a estar tal fecha. Entonces como no estaban para esa fecha, negociaban y hasta algunos pagan a los clientes para evitar posibles conflictos. ¿Cómo se encuentra la demanda de construcciones? Actualmente la demanda de construcciones es muy elevada, sobre todo con lo que te mencioné anteriormente, que son los edificios en donde hay viviendas, y también últimamente se están haciendo muchos edificios administrativos. Y bueno, los efectos que trae esto fue que causan un desorden en el perfil urbano y al mismo tiempo quitan área verde a nuestra ciudad, que es lo que más nos falta. Y además, el momento de construir estos edificios generan mucho caos en la ciudad porque traen ruido, traen tráfico, además molestan a las personas que viven a su alrededor. ¿Cuáles son los permisos que se necesitan en una construcción y cuánto tiempo demoran? Bueno, los permisos que necesitas, primero es el permiso que tú presentas para poder construir. También muchas veces tú vas a necesitar las vías para poder descargar el material, entonces también ahí necesitas, por ejemplo, un permiso del uso de vías. Luego, cuando se está dando el proceso de la construcción del edificio y ya se ha finalizado, posterior y durante la construcción van visitas de lo que es defensa civil o de lo que es las personas de la municipalidad para ver en qué condiciones estás trabajando y en qué condiciones están trabajando el personal que labora en ese proyecto, ¿no? Entonces, presentas estos documentos al final, que son planos terminados, los presentas a lo que es defensa civil, ellos van, te evalúan, pero ya cuando el edificio, el proyecto está incluso amoblado, porque tienen que ver cómo estas personas hacen para el momento de cualquier sismo, cómo hacen para evacuar y para ver si cumple con los requisitos. Entonces, si tú cumples con estos requisitos, te dan una solicitud en donde estás aprobado y esto presentas a la municipalidad para que te den una licencia de funcionamiento. Y bueno, eso es todo lo que... Y este tiempo depende al distrito en donde estés y qué tantas construcciones hay en esa temporada o en ese tiempo, porque si hay muchas construcciones en ese momento, entonces
obviamente que tu licencia va a demorar más. Pero si es un distrito en donde no hay tantas construcciones, entonces es algo más rápido, ¿no? Pero ¿y es difícil obtener estos permisos? ¿Hay muchos impedimentos o la municipalidad es bien activa y te ayuda? En verdad varía bastante, porque por ejemplo, cuando he trabajado en la municipalidad de Lima, te ponen muchos peros, o sea, tus documentos tienen que estar tal cual ellos te lo piden, ¿no? En cambio hay otras municipalidades que te ayudan, entonces ellos ya no te ponen tantos peros, ¿no? Ellos te dicen ya, bueno, esto lo puedes arreglar, no es algo tan grave. Pero usualmente el tiempo varía con respecto a las municipalidades. ¿Cuáles son las molestias típicas que generan las construcciones? Las molestias típicas que generan, en primer lugar, son los efectos que esta construcción puede traer a los edificios, a las viviendas colindantes. Y en segundo lugar son temas de ruido, ¿no? Es por eso que las municipalidades dan un horario de trabajo. Por ejemplo, usualmente lo que hacen, si es una zona industrial, lo que hacen es, ellos te permiten construir desde la hora que quieras hasta la hora que quieras. Depende lo que tú manejes con tus contratistas. Pero por ejemplo, si es un lugar en donde hay viviendas y es un espacio más en donde ves que el ruido afecta, no sé, colegios o como ya te mencioné con viviendas, plantean un horario. El horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde los días de semana, y los fines de semana es de 7 a 1 de la tarde. Entonces, yo personalmente tenía una experiencia hace poco en donde tenía una vecina que se venía a quejar, y con justa razón. ¿Por qué? Porque esta señora tenía un hijito, entonces es bebé, entonces siempre venía a quejarse porque no dejaban dormir a su hijo, y en realidad era cierto, porque habían ruidos muy fuertes. Tú sabes que, o sea, son taladros, martillos, son varias herramientas que ellos usan y generan bastante ruido. Y la señora incluso llegó a llamar a la prensa, nos hicieron un escándalo, y claro que es con todo el derecho del mundo, porque cuando uno va a su casa lo único que quiere es silencio y estar tranquila. Listo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.